tema que me parece de la más alta envergadura, que me parece toral para entender la importancia de la economía mexicana y de cómo reforzarla desde el punto de vista de las pensiones. Es un tema complejo técnicamente, muy matemático, muy actuarial, ¿no? Muy de ingeniería financiera, no es un asunto ni de intenciones políticas, no es un tema de suma de dinero, de recursos y de gestión y de manejo. Hay muchos sistemas de pensiones colapsados en el país, a nivel federal, estatal, municipal. Hay muchos sistemas que en verdad ya no dan para más y que están provocando problemas sociales serios y que si no se toman remedios de fondo, no politiquería, remedios técnico-financieros de fondo, son bombas de tiempo muy complicadas. Hoy publicó en El Economista, este importantísimo diario que yo no puedo dejar de leer todos los días, Luis Miguel González, el director editorial, una columna sobre las pensiones. Yo le agradezco a él que cada que lo buscamos tiene la disposición de conversar con el Bajío mexicano y hoy para hablar de las pensiones. Querido Luis Miguel, qué gusto hablar contigo. Buenas tardes, noches. El gusto es mío, el agradecimiento también es, ahora sí es recíproco, tener abiertos los micrófonos de un espacio tan importante es un privilegio. Gracias. Gracias, querido Luis Miguel. Antes de ir, tracé muchas ideas de tu columna, pero antes de ir con las ideas de tu columna, si me pudieras dar brevemente un panorama, ¿cómo estamos hoy en el tema de pensiones, querido Luis Miguel? Y luego vamos a los trazos que hice para entender muy bien tu columna del día de hoy. Creo que el tema vuelve desde una tribuna política. Tú hacías una introducción del tema y decías, bueno, es un asunto actuarial. Yo diría, vamos a decir que hay tres dimensiones. Uno es lo que los políticos creen que pueden hacer y pueden prometer. Yo diría otro es de vida cotidiana. La mayoría de nosotros y de la gente que nos está escuchando vive en esa dimensión. Y se hace preguntas muy básicas como ¿cuánto dinero tengo ahorrado? ¿Cuándo podría dejar de trabajar al ritmo que estoy ahorrando? O incluso, ¿podré llegar a dejar de trabajar? ¿Quién se hará cargo de mí cuando me retire? Y ese tipo de cosas. Luego tenemos esta cosa que dices, los actuarios, los que hacen cálculos financieros muy sofisticados, que de alguna manera nos permiten generar un mapa de lo posible o lo imposible. Trabajan en bancos, trabajan en aseguradoras, trabajan en el gobierno, pero en términos generales no participan activamente en la discusión y por supuesto no es que haya un actuario en cada familia para ayudarnos a hacer las cuentas. Claro, sin duda es un tema, como dices, con muchas facetas y con muchas aristas. Hoy plantea el presidente de México una reforma al sistema de pensiones que tiene como más matiz o más cariz político-electoral que técnico-financiero matemático. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cuáles son los desafíos, particularmente los desafíos, para no meternos tanto en temas políticos, los desafíos, querido Luis Miguel, en el tema de las pensiones? ¿Por dónde tiene que ir este asunto? A ver, para mí hay una cosa que valdría la pena tener claro. Lo que el presidente está poniendo en la mesa es modificar una ley de pensiones que se refiere más o menos a 40% de la población. No habla de modificar o de hacer cambios, por ejemplo, en la situación de retiro de los que trabajan en la economía informal. Claro. 55% de la población, 32 millones de personas, pero ojo, tampoco habla de revisar lo que está pasando en pensiones en el sector público. El sector público tiene muchísimos subsistemas de pensiones. Tenemos cierto conocimiento porque nos da envidia, pero también nos escandaliza el sistema de retiro que tienen, por ejemplo, los trabajadores de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, del IMSS, del Banco de México, por poner algunos, donde efectivamente tienen una forma de retirarse que ahora sí, como diría el clásico, ni Obama. La mayoría
vamos a decir, la mayoría de ellos, trabajadores de Pemex o de Comisión Federal, del IMSS, aspiran a retirarse con algo más parecido a lo que el presidente propone para el resto. Pero hay una cosa que es muy relevante. Cuando un trabajador del sector público se retira con pensiones muy generosas, no es dinero que ellos hayan generado con sus ahorros, sino reciben ese retiro con fondos públicos pagados con nuestros impuestos o con las ganancias de un gobierno que en teoría es de todos. Entonces yo diría, es muy importante entrar al tema con la noción de que no tenemos un solo sistema de pensiones. Si hablamos de resolverlo, necesitaríamos una caja de herramientas que contemple las diferentes cajitas que están en juego. Unos son trabajadores como tú, como yo, que estamos en el sector privado. Yo diría, están también, que no es un número menor, trabajadores por su cuenta. Y luego tenemos los informales y la gente que trabaja en la burocracia o en alguna dependencia de gobierno. No estamos, por el momento, escuchando de parte del presidente una propuesta que incorpore, digamos, a la discusión todos estos matices. Son relevantes porque si vamos a ir, perdón la metáfora, de cacería, pues vamos a necesitar diferentes tipos de rifles. Ya. Oye, Luis Miguel, es Luis Miguel González, el director editorial del Economista, hablando hoy con nosotros sobre el sistema de pensiones mexicano. A propósito de esto que dices, ¿quiere decir entonces que esta propuesta de reforma que eventualmente enviará pronto el presidente de México, en donde dice que no es justo que los trabajadores se retiren apenas con el 60% de lo que ganan en activo y que entonces el gobierno le va a venir a poner para que mejoren el gobierno, no el trabajador, no el empleador? Es un tema más de fábula, más de mensaje electoral que realmente resolutivo al serio problema de pensiones que enfrenta la República? Yo diría que es un tema que claramente toca una fibra sensible. Es decir, en la medida en que nos volvemos más un país de personas con edad media o incluso mayores, las pensiones nos importan más. Cuando éramos un país abrumadoramente de jóvenes, me estoy refiriendo finales del siglo pasado, probablemente hablar de pensiones le pegaba muy duro en términos de hacerlos pensar a un 5 o 10% de la población. Ahora estamos hablando de un porcentaje mucho más alto. Solo por darte un dato, para el 2030 aproximadamente 30 millones de mexicanos van a tener 60 años o más. Repito, 30 millones de personas van a tener 60 años o más en el 2030. O sea, dentro de 6 años, que es nada. Ajá, 30 millones. Okay. Si te gustan los números electorales, recordarás que López Obrador ganó superando la marca de los 30 millones de votos en el 2018. Eso es más o menos el tamaño de la población a la que le dice mucho este mensaje de yo voy a revisar las pensiones. Desde el punto de vista aburrido actuarial, y que me disculpen los actuarios, pero las preguntas tendrían que ver cuánto se tendría que ahorrar en tiempo presente para que dentro de 20 o 30 años yo tuviera 80, 90, 100% de mi sueldo. Más o menos, y estoy haciendo cuentas de paletero, no de actuario, calcula que tendríamos que ahorrar una tercera parte de nuestro sueldo, entre 35 y 40%, para tener 100% cuando nos retiráramos. Si ganamos 10,000 pesos, ahorrar todos los meses 4,000 pesos, no tocarlos durante 30 años, para que eso se convirtiera
aproximadamente en 80-90% de nuestro salario. Ya. Oye, entonces el costo fiscal, querido Luis Miguel, de la propuesta de reforma de pensiones del presidente López Obrador, sería pues muy alto. Entonces, si ya de por sí lo es, sería todavía más alto el costo fiscal. Solo para ponerle números a esto que dice, si ya lo es, en este momento el gobierno gasta 2 billones de pesos en pensiones. Más o menos 480,000 millones corresponden a las pensiones que el presidente ha diseñado en este sexenio o ha incrementado. El resto, aproximadamente un billón y medio, corresponde a todas las pensiones que entran en ya sea trabajadores que están cotizando en el IMSS, no trabajadores del IMSS, sí, sino pues como tú o como yo. Sí, derechohabientes del IMSS, como tú y como yo, claro. Entonces, estamos hablando de 2 billones. Sí. Solo para tenerlo en perspectiva, el primer año que rebasó el billón de pesos fue 2011. Okay. O sea, en 10 años se duplicó. Lo más probable es que para el 2030 estemos hablando, suponiendo que no hubiera ninguna reforma y que las cosas siguieran solo por inercia, estaríamos hablando de 4 billones de pesos para el 2030, más o menos. Muy bien. Una última idea, mi querido Luis Miguel. Este tema es muy vasto y si me lo permites lo seguimos analizando. Pero a ver, una última idea. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo está funcionando en México el tema de las afores? A ver, ¿va bien, va mal? La gente lo conocemos. Yo luego llega mi estado de cuenta y ni lo abro. Es decir, el nivel de inconsciencia a veces de no pensar en el futuro, no sé si es cultural o qué pasa, pero a ver, ¿cómo está el sistema de afores en México, Luis Miguel? ¿Cómo lo ves? Creo que hay 2 cosas que hay que tomar en cuenta. La primera, que me parece muy relevante y me agarro de tu pregunta, es la gente, cada uno de las personas tiene que volverse el propio vigilante de su cuenta. Es exactamente igual que tu cuenta del banco, más te vale saber cuánto tienes, cómo está comportándose tu propia cuenta. Entonces yo diría, hay menos desapego de lo que había hace 10 años, pero todavía la gente no se ha apropiado, no nos hemos apropiado de la idea de que es tan nuestro como el coche que conducimos, claro, o como la cuenta de banco que tenemos, sí, o como nuestra nómina. Exacto, la cuenta de nómina, ¿no? Así de importante. Y paso a lo siguiente, es un sistema que ha dado resultados si consideramos 2 cosas. Está generando rendimientos que son muy superiores a la inflación, o sea, es mejor rendimiento lo que nos da las afores que lo que nos da la cuenta que tengamos en el banco. Mucho mejor en el tiempo. Pero también hay que decirlo, queda claro con los números que nos dan las propias afores, la CONSAR, que es la Comisión de Ahorro para el Retiro, del Sistema de Ahorro para el Retiro, que si no hacemos aportaciones voluntarias, lo que vamos a recibir al terminar nuestros años productivos es una cantidad que no nos va a alcanzar para mantener el nivel de vida que hemos tenido mientras trabajamos. Creo que le falta al sistema como tal que al apropiarnos los trabajadores entendamos que es exactamente igual que si tuviéramos una cuenta por nuestro lado y estuviéramos haciendo nuestras cuentas de retiro, es decir, con lo que estoy ahorrando cada mes, ¿cuándo me voy a retirar? Y eventualmente, ¿quién se hace cargo? Claro. ¿Para qué sí ha servido el sistema de ahorro para el retiro? México y en particular las finanzas públicas tienen un gigantesco amortiguador. Una de las razones por las que hay superpeso, por las que se habla de solidez de la economía mexicana, es porque tenemos este sistema en donde hay un montón de dinero, 6 billones de pesos, que sirven como un amortiguador.
Los que tengan más años recordarán la crisis del error de diciembre en el 94. Parte del problema es que México no tenía este ahorro institucional en esa magnitud. Yo diría, es un enorme amortiguador que nos hace mucho más fuertes como país en términos de macroeconomía. Ya, órale, qué buen dato este que nos das al final, qué buen dato. Oye, Luis Miguel, pues seguimos hablando, ¿no? Es un tema que apenas comienza, seguro habrá mucho que debatir y yo te agradezco que siempre estés en la disposición y si me lo permites, mi querido Luis Miguel, te sigo buscando. Con muchísimo gusto, agradezco la apertura y este diálogo. Un abrazo. Gracias, hasta pronto. Hay que leerlo, hay que leer a Luis Miguel González, economista. Él es director editorial del periódico El Economista, que es un diario especializado en estos temas. Escribió su columna sobre pensiones, explica porque el presidente dice que como el 60%, bueno, países como Japón, por ejemplo, la gente recibe menos del 60% en su pensión. Claro, hay otros donde están arriba, 80, 90% de lo que ganas en activo te queda en la pensión. Pero el asunto no solamente es decir, y la voy a inyectar, no, a ver, ¿de dónde? ¿De dónde? Si ya es un colapso financiero el tema de las pensiones. Ojo con eso, se oye muy lindo. Ya lo hemos dicho, cuando algo se oye muy lindo, hay que tener cuidado.